¿Cuánto más vas a esperar a que otros llenen los vacíos que solo tú puedes sanar? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el miedo o la rutina posterguen la vida que mereces vivir? Escúchalo bien. La calma interior que anhelas no vendrá de afuera. Nadie te la entregará, ni aparecerá por arte de magia. Si quieres experimentar una vida auténtica, necesitas decidir hoy mismo empezar a caminar por ti y para ti. No será sencillo, no será cómodo, pero es el gesto más poderoso de amor hacia ti mismo que puedes realizar. Este sendero no es para quienes buscan justificaciones, es para quienes están dispuestos a edificar una existencia estable, una vida que no dependa de otros para sostenerse. Porque la auténtica libertad florece cuando reconoces que tú bastas. No porque seas perfecto, no porque no caigas, sino porque eres suficiente tal como eres. Antes de seguir, haz algo crucial. Ve a los comentarios y escribe: decido vivir para mí. No es una frase cualquiera, es un pacto contigo mismo. Cada vez que afirmas algo de manera consciente, estás sembrando en tu mente una intención poderosa. Y lo que cultives hoy será el fruto que recogerás mañana. ¿Te animas? Vamos. Número 1. Entender la psicología de la ira. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí un acceso de ira que me sobrepasó por completo. Fue en mi adolescencia, cuando todavía pensaba que todo debería ocurrir de la manera que yo había imaginado. Estaba en un torneo deportivo en el que deseaba con todas mis fuerzas ganar el primer lugar. Había entrenado, visualizado la victoria en mi mente y estaba seguro de que nada se interpondría en mi camino. Sin embargo, las cosas no salieron como planeé. Cometí errores que me costaron la final. El árbitro tuvo fallos que me parecieron injustos y, por si fuera poco, la actitud de mis compañeros no ayudó a calmar mi frustración. Recuerdo que, cuando todo acabó, una mezcla candente de resentimiento, rabia e impotencia se instaló en mi cuerpo. Sentí un calor insoportable que subía desde mi estómago hasta mi pecho y tuve ganas de gritar, de culpar a los demás y de romper algo en 1000 pedazos. En aquel momento, no tenía la madurez para gestionar esas emociones, así que exploté como un volcán. Aquel episodio me marcó, no solo por la intensidad de la ira que experimenté, sino porque con el tiempo me di cuenta de que esa reacción no me hizo sentir mejor. Al contrario, terminó dejándome con una insatisfacción todavía mayor. Fue como si la ira hubiera ganado terreno y yo hubiera quedado desarmado ante su furia. Posteriormente, pasé por otras situaciones en las que la rabia volvía a manifestarse, algunas veces de manera sutil y en otras, con la fuerza de un huracán. En cada ocasión, terminaba con la impresión de haber perdido el control, y eso me causaba vergüenza y culpa. ¿Por qué me sucedía esto? ¿De dónde venía tanta hostilidad? ¿Qué parte de mí necesitaba con urgencia ser escuchada? Con el paso del tiempo, y en parte gracias a mi interés por comprender las emociones humanas, así como a un proceso personal de introspección, empecé a explorar la psicología de la ira y descubrí un panorama fascinante y complejo. La ira no es solo un ataque de furia irracional, sino que tiene un propósito biológico y psicológico. En términos evolutivos, la ira nos sirve para poner límites y defender aquello que consideramos valioso: nuestra integridad, nuestras necesidades, nuestros derechos. Sentirla no es malo en sí mismo. De hecho, es un mecanismo de defensa natural que nos alerta de que algo no está bien, ya sea una injusticia, una amenaza o un obstáculo que frustra nuestros objetivos. El problema surge cuando esta emoción se desborda, se vuelve crónica o se desata por motivos que no justifican su intensidad, dañando nuestras relaciones y nuestra propia salud mental. En mi búsqueda por entender la ira, consulté varios estudios y fuentes que explicaban la dimensión fisiológica del enojo. Aprendí que, cuando algo nos enoja, nuestro cuerpo reacciona activando el sistema nervioso simpático. Se acelera el ritmo cardíaco, aumentan la presión sanguínea y los niveles de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Es como si nos preparáramos para una confrontación o para escapar de un peligro inminente. Esta activación corporal puede resultar útil en momentos puntuales, por ejemplo, cuando necesitamos defendernos o establecer límites firmes frente a una situación de abuso. Sin embargo, cuando la ira se convierte en una respuesta habitual, nuestro organismo se ve sometido a un desgaste constante que puede derivar en problemas de salud, como trastornos cardiovasculares
o alteraciones en el sistema inmunológico. A nivel psicológico, la ira está muy vinculada a nuestras interpretaciones y pensamientos. Tendemos a enojarnos cuando percibimos que algo o alguien ha cruzado una línea que consideramos esencial, o cuando sentimos que nuestras expectativas se han visto gravemente frustradas. A veces, incluso, una pequeña contrariedad puede disparar una ira desproporcionada si toca una herida profunda o un miedo que hemos venido cargando desde hace tiempo. Por eso, uno de los primeros pasos para comprender nuestra ira consiste en indagar qué hay detrás de esa reacción. ¿Qué creencias se activan? ¿Cuáles son las necesidades o temores que están en juego? A menudo, la ira es la capa más visible de emociones más vulnerables como la tristeza, la decepción, la inseguridad o el dolor. Es justamente esta naturaleza multifacética de la ira la que hace que su gestión no sea tan sencilla como decir «no te enojes». De hecho, la negación o la supresión de la ira puede resultar contraproducente, porque la emoción reprimida suele buscar otras vías para manifestarse, a veces en forma de resentimiento, pasividad agresiva o explosiones repentinas. Cuando comencé a notar que la rabia se me quedaba atrapada en el pecho, me di cuenta de que necesitaba encontrar la manera de expresarla de forma asertiva y constructiva, sin hacer daño a los demás ni a mí mismo. Ese fue un punto de inflexión en mi vida. Buscar herramientas para procesar el enojo y transformarlo en una fuerza que me ayudara a crecer, en lugar de una llama incontrolable que me consumiera por dentro. Uno de los métodos más eficaces que descubrí fue el de la autorregulación emocional. Aprender a respirar profundamente y tomar unos segundos antes de reaccionar hizo una gran diferencia. Suena simple, pero en medio de la furia, cuando sentimos que la sangre hierve, detenernos a inhalar y exhalar conscientemente puede ayudarnos a evitar palabras o acciones de las que después nos arrepintamos. Otro recurso valioso fue la identificación de los disparadores de mi ira. Empecé a llevar un registro mental, y a veces hasta escrito, de las situaciones que me hacían enfurecer. El tráfico intenso, un comentario sarcástico, sentirme ignorado o menospreciado, enfrentar retrasos o fallos tecnológicos que interrumpían mi trabajo. Al reconocer esos elementos, pude preparar estrategias anticipadas, como buscar rutas alternas para evitar el tráfico o trabajar mi tolerancia a la frustración cuando algo no funcionaba como esperaba. Aceptar que la ira forma parte de mí y al mismo tiempo trabajar para que no se convierta en un motor destructivo ha sido una de las lecciones más valiosas que he aprendido en este camino de autodescubrimiento y transformación personal. Tal como sucede con tantas otras facetas de la vida, se trata de encontrar un equilibrio, ni reprimir la ira, ni dejar que se adueñe de cada espacio emocional. Y en esa danza entre aceptar y canalizar, radica gran parte de la libertad que nos permite vivir con mayor plenitud y comprensión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Número 2. Respiración y salud. Recuerdo muy bien una etapa de mi vida en la que el estrés y la ansiedad parecían gobernar mis días. Me sentía atrapado en un círculo vicioso de preocupaciones, obligaciones y tensiones que no solo me robaban energía, sino que también afectaban mi sueño, mi humor y mi capacidad de disfrutar de las cosas más simples. Fue en medio de esa vorágine que, casi por casualidad, descubrí el poder transformador de la respiración consciente. Al principio sonaba demasiado sencillo para ser verdad. ¿Cómo podía algo tan básico como inhalar y exhalar, algo que hacemos de forma automática, cambiar mi perspectiva y mejorar mi salud? Sin embargo, decidí darle una oportunidad. Poco a poco, empecé a notar cambios sutiles pero profundos. Mi mente se sentía más clara, mi cuerpo más relajado y mi actitud más serena. Con el tiempo, entendí que la respiración no solo es una función biológica esencial, sino una herramienta invaluable para cultivar un mayor bienestar. La primera vez que presté verdadera atención a mi respiración ocurrió en una clase de yoga a la que asistí casi a regañadientes. Me consideraba a mí mismo una persona práctica, poco inclinada a ejercicios que parecían demasiado pausados o introspectivos. Sin embargo, aquella tarde estaba desesperado por encontrar algo que aliviara mi estrés crónico. Durante la sesión, el instructor nos guió a través de un ejercicio llamado respiración abdominal, en el que se debía dirigir el aire hacia la zona del vientre,
inflándolo como un globo al inhalar y desinflándolo gradualmente al exhalar. Al principio me sentía torpe y poco coordinado. No lograba sincronizar mi respiración con el movimiento. Pero después de varias repeticiones, sentí una corriente de tranquilidad recorrerme el cuerpo. Fue como si, de repente, me diera cuenta de que había estado viviendo con la respiración contenida durante años. Esa sensación de soltar y expandir el abdomen me brindó un alivio inesperado. Es justamente esta naturaleza multifacética de la ira la que hace que su gestión no sea tan sencilla como decir «no te enojes». De hecho, la negación o la supresión de la ira puede resultar contraproducente, porque la emoción reprimida suele buscar otras vías para manifestarse, a veces en forma de resentimiento, pasividad agresiva o explosiones repentinas. Cuando comencé a notar que la rabia se me quedaba atrapada en el pecho, me di cuenta de que necesitaba encontrar la manera de expresarla de forma asertiva y constructiva, sin hacer daño a los demás ni a mí mismo. Ese fue un punto de inflexión en mi vida, buscar herramientas para procesar el enojo y transformarlo en una fuerza que me ayudara a crecer, en lugar de una llama incontrolable que me consumiera por dentro. Uno de los métodos más eficaces que descubrí fue el de la autorregulación emocional. Aprender a respirar profundamente y tomar unos segundos antes de reaccionar hizo una gran diferencia. Suena simple, pero en medio de la furia, cuando sentimos que la sangre hierve, detenernos a inhalar y exhalar conscientemente puede ayudarnos a evitar palabras o acciones de las que después nos arrepintamos. Otro recurso valioso fue la identificación de los disparadores de mi ira. Empecé a llevar un registro mental, y a veces hasta escrito, de las situaciones que me hacían enfurecer: el tráfico intenso, un comentario sarcástico, sentirme ignorado o menospreciado, enfrentar retrasos o fallos tecnológicos que interrumpían mi trabajo. Al reconocer esos elementos, pude preparar estrategias anticipadas, como buscar rutas alternas para evitar el tráfico o trabajar mi tolerancia a la frustración cuando algo no funcionaba como esperaba. Aceptar que la ira forma parte de mí y al mismo tiempo trabajar para que no se convierta en un motor destructivo ha sido una de las lecciones más valiosas que he aprendido en este camino de autodescubrimiento y transformación personal. Tal como sucede con tantas otras facetas de la vida, se trata de encontrar un equilibrio, ni reprimir la ira, ni dejar que se adueñe de cada espacio emocional. Y en esa danza entre aceptar y canalizar, radica gran parte de la libertad que nos permite vivir con mayor plenitud y comprensión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Número 2. Respiración y salud. Recuerdo muy bien una etapa de mi vida en la que el estrés y la ansiedad parecían gobernar mis días. Me sentía atrapado en un círculo vicioso de preocupaciones, obligaciones y tensiones que no solo me robaban energía, sino que también afectaban mi sueño, mi humor y mi capacidad de disfrutar de las cosas más simples. Fue en medio de esa vorágine que, casi por casualidad, descubrí el poder transformador de la respiración consciente. Al principio sonaba demasiado sencillo para ser verdad. ¿Cómo podía algo tan básico como inhalar y exhalar, algo que hacemos de forma automática, cambiar mi perspectiva y mejorar mi salud? Sin embargo, decidí darle una oportunidad. Poco a poco, empecé a notar cambios sutiles pero profundos. Mi mente se sentía más clara, mi cuerpo más relajado y mi actitud más serena. Con el tiempo, entendí que la respiración no solo es una función biológica esencial, sino una herramienta invaluable para cultivar un mayor bienestar. La primera vez que presté verdadera atención a mi respiración ocurrió en una clase de yoga a la que asistí casi a regañadientes. Me consideraba a mí mismo una persona práctica, poco inclinada a ejercicios que parecían demasiado pausados o introspectivos. Sin embargo, aquella tarde estaba desesperado por encontrar algo que aliviara mi estrés crónico. Durante la sesión, el instructor nos guió a través de un ejercicio llamado respiración abdominal, en el que se debía dirigir el aire hacia la zona del vientre, inflándolo como un globo al inhalar y desinflándolo gradualmente al exhalar. Al principio me sentía torpe y poco coordinado. No lograba sincronizar mi respiración con el movimiento, pero después de varias repeticiones, sentí una corriente de tranquilidad recorrerme el cuerpo. Fue como si, de repente,
me diera cuenta de que había estado viviendo con la respiración contenida durante años. Esa sensación de soltar y expandir el abdomen me brindó un alivio inesperado. Lo que sí me parece innegable es que la respiración está íntimamente ligada a nuestra salud física, mental y emocional. En una sociedad en la que solemos vivir a un ritmo acelerado, alimentando un perpetuo estado de tensión, regresar a lo esencial, el aire que nutre nuestro cuerpo y sostiene la vida, puede brindarnos una valiosa oportunidad de reencuentro y equilibrio. He conversado con personas que relatan cómo, al cambiar su forma de respirar, se han sentido capaces de manejar mejor sus ataques de pánico o de sobreponerse a momentos de crisis emocional. Otros destacan cómo, integrando la respiración consciente a su rutina de ejercicios, han potenciado su rendimiento atlético y prevenido lesiones. Incluso he oído testimonios de parejas que resuelven conflictos tomándose un minuto para respirar juntas antes de reanudar una discusión, descubriendo que ese simple acto reduce significativamente la hostilidad y la incomprensión. No pretendo con todo esto decir que la respiración consciente sea la solución a todos los problemas de la vida. Aún enfrento retos, frustraciones y situaciones que a veces me rebasan. Sin embargo, haber incorporado una práctica regular de respiración profunda me ha proporcionado una herramienta confiable para volver a un estado de serenidad cuando siento que la ansiedad o la ira amenazan con dominarme. Me ha enseñado a reconocer las señales de mi cuerpo y a no minimizar la importancia de algo tan obvio como el simple hecho de inhalar y exhalar. En esa sencillez radica precisamente su gran poder. Nos acompaña de forma permanente, al margen de donde estemos o de lo que hagamos. Hoy, agradezco haber descubierto el potencial sanador y fortalecedor de la respiración. La veo como un canal para cultivar la presencia, la tranquilidad y la salud integral. Para quien lea estas líneas y se sienta identificado con el estrés, la ansiedad o la sensación de estar desconectado de sí mismo, mi invitación es simple. Dedica unos minutos al día a observar tu respiración. No necesitas un equipo sofisticado ni un gran despliegue de tiempo. Basta con sentarte o acostarte en una posición cómoda, relajar el cuerpo y atender el flujo natural de aire que entra y sale. Si te das la oportunidad de experimentar, te darás cuenta de que, en esos instantes, tu mente se aquieta, tu pulso se calma y tu perspectiva se amplía. Tal vez, como me sucedió a mí, descubras un camino para mejorar tu calidad de vida a través de algo tan cercano y tan tuyo como tu propia respiración. De una forma casi imperceptible al principio, puede empezar a transformarte desde adentro, recordándote que, en medio de la agitación del mundo moderno, aún podemos encontrar en nuestro interior un remanso de serenidad y vitalidad. Número 3. Usar afirmaciones en primera persona. Hace algunos años descubrí que, a pesar de tener ciertas metas claras y esforzarme día tras día para alcanzarlas, existía en mi interior una sensación de insatisfacción que no lograba disipar. Cada logro obtenido se diluía pronto en una voz interna que me repetía que aún no era suficiente, que otras personas lo hacían mejor o que mi valor dependía de la aprobación que recibiera desde afuera. Esa voz se había ido forjando con los años, alimentada por críticas sutiles o comentarios aparentemente inofensivos, pero que, de manera constante, me habían llevado a construir la creencia de que no era lo bastante valioso. Fue en medio de esa tensión interna, cuando me sentía atrapado en la duda y la autocrítica, que una persona cercana me habló sobre las afirmaciones para la autoestima. Al principio, me pareció un recurso demasiado simple y casi ingenuo. Repetir frases positivas sobre mí mismo me sonaba a un método superficial que no tocaría la raíz de mi malestar. Sin embargo, mi deseo de salir de aquel estado negativo era tan grande que decidí darle una oportunidad, aunque solo fuera por curiosidad. Empecé escribiendo algunas frases cortas en papeles que pegaba en el espejo del baño y en la pantalla de mi computadora. Cada mañana, antes de comenzar mis actividades, me detenía unos segundos a leerlas. Soy valioso. Merezco cosas buenas. Confío en mis capacidades. Soy suficiente tal como soy. Al principio me sentía extraño y ligeramente incómodo. Una voz en mi mente insistía en que aquello no tenía sentido, que no cambiaría nada. Pero con el paso de los días,
empecé a notar ligeros cambios en mi forma de reaccionar ante los errores o las críticas. Ya no me regañaba con tanta dureza cuando algo no salía bien, y en lugar de censurarme por completo, aparecía un ligero matiz de comprensión que me decía: «Estás aprendiendo, es natural equivocarse». Esa pequeña transformación me pareció sorprendente, pues hasta hacía poco mis pensamientos habituales se resumían en desprecio hacia mis propias capacidades. Comprendí que, de manera sutil, las afirmaciones estaban introduciendo un nuevo discurso en mi mente, reemplazando el monólogo negativo que había dominado durante años. Por supuesto, el proceso no fue lineal. Hubo periodos en los que sentía que avanzaba y otros en los que dudaba de todo. A veces, durante una crisis o un problema inesperado, volvían los antiguos pensamientos autodestructivos, intentando ganar la partida. Era en esos momentos cuando más necesitaba aferrarme a las afirmaciones, aunque no siempre fuera fácil. Entendí que la construcción de la autoestima es como un músculo que requiere ejercicio constante para fortalecerse. Si dejas de ejercitarlo, puede debilitarse, y por eso me comprometí a persistir a pesar de las recaídas. También tomé conciencia de que las afirmaciones se veían reforzadas si las acompañaba de acciones concretas para mejorar mi relación conmigo mismo. Por ejemplo, cuando repetía «cuido de mi salud física y mental porque lo merezco», intentaba también dar pequeños pasos hacia hábitos más saludables, como salir a caminar o respetar mis horas de sueño. Esa coherencia entre palabra y acción me hacía sentir más firme en lo que afirmaba. Con el paso del tiempo, noté que mi relación con los demás también comenzó a mejorar. Antes, vivía pendiente de la aprobación externa. Interpretaba casi cualquier comentario como una crítica personal y reaccionaba con temor o ansiedad ante la menor señal de conflicto. Al fortalecer mi diálogo interno, dejé de sentirme tan amenazado por la opinión de los demás y pude establecer relaciones más genuinas, basadas en el respeto y no en la necesidad de validación constante. Me di cuenta de que, al desarrollar mi autoestima, aprendía también a poner límites más claros y a comunicar mis necesidades, pues ya no temía tanto el rechazo. En lugar de aislarme o callar por miedo, me atrevía a expresarme con más sinceridad. Curiosamente, eso me ayudó a sentirme más cerca de la gente, ya que las interacciones se volvieron más auténticas y menos cargadas de inseguridad. Otra consecuencia positiva fue que empecé a arriesgarme más en distintas áreas de la vida. Con una autoestima frágil, me resultaba casi imposible contemplar cambios laborales, emprendimientos o nuevas actividades artísticas, porque el simple hecho de equivocarme en algo nuevo me parecía catastrófico. En cambio, al nutrir mi confianza con las afirmaciones, sentí que podía fallar y aún así conservar mi valor esencial. De pronto, los errores dejaron de definirme por completo. Pasaron a ser parte de la experiencia que me ayudaba a aprender y a superarme. Esa transformación se notó especialmente cuando, después de un tiempo, decidí buscar un trabajo que me apasionaba más, aunque no tenía todas las competencias dominadas. La voz interior que solía decir «no vas a poder con esto» o «no eres suficiente» se volvió menos fuerte y la contrapesé con frases como «estoy listo para aprender» y confío en mi habilidad para adaptarme. Ese cambio de mentalidad me impulsó a mandar solicitudes, a presentarme a entrevistas y a atreverme a mostrar mis talentos sin esconderlos detrás del miedo. Finalmente, esa valentía cosechó resultados positivos y hoy puedo decir que me siento mucho más realizado profesionalmente. A lo largo del recorrido, me di cuenta de que las afirmaciones funcionan mejor cuando se abordan con honestidad y sin negar otros recursos que puedan ser necesarios. No tienen que utilizarse en solitario, pues a menudo se combinan eficazmente con terapia, meditación, ejercicio regular y la búsqueda de relaciones sanas. A mi entender, su verdadera fuerza reside en que transforman nuestro discurso interior, abriéndonos un espacio para vernos con más amor y menos juicio. No se trata de vanagloriarse, ni de vivir en una fantasía de perfección, sino de reconocer que somos seres valiosos por el simple hecho de existir, y que tenemos derecho a respetarnos y a cuidarnos en cada etapa de la vida. Muchas veces, nos enfocamos más en amar a los demás y en demostrarles nuestra valía, dejando de lado la relación primaria y fundamental, la que sostenemos con nosotros mismos. Las afirmaciones vienen a recordarnos esa relación básica
y a decirnos que merece la misma dedicación que invertimos en cualquier otra. Hoy, mi práctica con las afirmaciones sigue vigente, aunque no es tan rígida como al principio. Algunas mañanas simplemente me miro al espejo, sonrío y digo en mi mente: te acepto con tus luces y tus sombras. En otras ocasiones, elijo alguna frase específica que esté alineada con la circunstancia que esté atravesando, sea un reto laboral o un conflicto emocional. Ya no necesito pegar las notas en el espejo, pero conservo algunas en un cuaderno para cuando siento que necesito reforzar ciertos aspectos de mi autoconfianza. Aun cuando se presentan momentos difíciles y vuelven a surgir la duda o la ansiedad, sé que cuento con un recurso interno para recuperar el equilibrio. Recordarme, a través de las palabras que elijo con consciencia, que tengo un valor que no depende de factores externos y que mi autoconcepto se puede transformar con paciencia y perseverancia. En retrospectiva, me alegra haber vencido la desconfianza inicial que me producía el hecho de utilizar afirmaciones para la autoestima. Comprendí que se trata de algo más profundo que la repetición mecánica de frases bonitas. Es una práctica de autoobservación y cuidado que a lo largo del tiempo remodela la forma en que nos percibimos. Quizá, si alguien más se halla hoy en ese punto de sentirse poco merecedor o insuficiente y observa con escepticismo la idea de hablarse amablemente, le diría que se dé la oportunidad de experimentar. Puede sonar extraño al principio, pero cada palabra positiva, repetida con intención y de manera continua, va sumando un pequeño ladrillo a la base de un autoconcepto más fuerte. Y cuando esa base se fortalece, todos los ámbitos de la vida se ven beneficiados. Los vínculos, los proyectos, la resiliencia ante la adversidad y, sobre todo, la relación con uno mismo. Al final del día, reconocerse, validarse y ser consciente de la propia valía resulta un acto liberador, una llave que abre puertas a un modo de vida más genuino y satisfactorio. Para mí, las afirmaciones fueron esa llave que poco a poco me permitió abrir la cerradura de la autocrítica implacable y encontrar un espacio interior de mayor calma y confianza. No importa cuánto tiempo lleve tu mente en el hábito de desacreditarte, siempre es posible reescribir el relato, y cada afirmación puede convertirse en una pequeña luz encendida en la dirección de la aceptación y el amor propio. Número 4. No tomes las cosas personalmente. Hace un tiempo me di cuenta de que mi mente vivía en un estado de alerta constante, siempre dispuesta a interpretar comentarios o gestos de los demás como críticas personales. Una broma aparentemente inofensiva, un mensaje de texto con menos palabras de lo habitual, un cambio de tono en la voz de un amigo, cualquier detalle podía desencadenar una oleada de pensamientos que me hacían sentir vulnerable o incluso atacado. Me tomaba cada opinión, cada silencio o cada mirada, como si fuera una confirmación de mi peor temor, la idea de que algo en mí era inadecuado o deficiente. Esa carga emocional se hacía insoportable con el paso de los días, y la ansiedad que generaba iba minando mi confianza, mis relaciones y hasta mi sentido de identidad. Al principio, no era consciente de que asumía como ofensa directa casi cualquier conducta de quienes me rodeaban. Solo notaba que vivía en un vaivén de emociones. Ora me sentía herido, ora resentido, ora hipercrítico conmigo mismo. Comencé a sospechar que algo andaba mal cuando, tras una discusión aparentemente menor con un familiar, salí de la habitación sintiendo que me había humillado de manera irreparable, que mis palabras eran inútiles y que mi opinión en realidad no importaba a nadie. Me quedé rumiando esa sensación durante días, recreando la escena en mi cabeza, cuestionando cada frase y gesto. Me percaté de que, mientras tanto, mi familiar seguía con su rutina como si nada grave hubiera ocurrido, y ese contraste me impactó. ¿Cómo podía ser que yo estuviera sumido en un drama interno tan grande, mientras la otra persona continuaba sin mayor angustia? En ese momento, me di cuenta de que quizá estaba sobredimensionando la importancia de lo que ocurría a mi alrededor y lo interpretaba de forma demasiado personal. A partir de ahí, comencé a prestar atención a otros ejemplos cotidianos. Un compañero de trabajo no respondía a mi saludo con el mismo entusiasmo de siempre, y yo inmediatamente pensaba que estaba enojado conmigo. Una amiga tardaba en contestar un mensaje, y en mi mente aparecían ideas como: seguramente está molesta porque dije algo inconveniente, o tal vez ya no le intereso. Por las noches,
Me costaba conciliar el sueño dándole vueltas a estos supuestos rechazos, y me sorprendía comprobar que, al día siguiente, muchas de estas personas ni siquiera recordaban el incidente o no encontraban nada extraño en su comportamiento. Fue así que entendí que la mayoría de las veces, cuando creemos que algo se dirige directamente contra nosotros, en realidad responde a circunstancias ajenas. El cansancio de la otra persona, sus problemas personales, su propio estado emocional o simplemente su manera de ser. Un punto de quiebre ocurrió tras una discusión con un amigo muy cercano. Habíamos quedado en encontrarnos, pero él canceló a último momento por un motivo que a mí me pareció insuficiente. Sentí un enojo profundo y me convencí de que aquella cancelación significaba que mi tiempo no le importaba. Me quedé rumiando ideas negativas sobre nuestra amistad y esa misma noche le envié un mensaje impulsivo acusándolo de ser egoísta y desconsiderado conmigo. Su respuesta me tomó por sorpresa. Estaba pasando por una situación familiar difícil y no se sentía con fuerzas para ver a nadie. Ese día me di cuenta de lo fácil que era caer en el egocentrismo al creer que todo giraba en torno a mí. Fue doloroso ver cómo mis conclusiones precipitadas habían deteriorado la relación con alguien que, de hecho, necesitaba apoyo y comprensión. Poco a poco, empecé a explorar la idea de no tomarse las cosas personalmente y me topé con reflexiones que apuntaban a una misma dirección. Cuando vivimos con la convicción de que cada acción o palabra está dirigida a nuestro ego, terminamos atrapados en un círculo de ansiedad y resentimiento. Es como vivir con una herida abierta que duele ante cualquier roce, aunque ese roce sea accidental. Me di cuenta de que, si quería salir de ese laberinto emocional, necesitaba reforzar mi seguridad interior y dejar de sobreinterpretar las conductas de los demás. Al principio no fue fácil. La costumbre de reaccionar de inmediato, asumiendo que los gestos tenían una connotación negativa hacia mi persona, estaba muy arraigada. Tuve que aprender a tomarme un tiempo antes de responder cuando algo me molestaba, preguntarme si de verdad esa conducta iba dirigida con la intención de herirme o si podría haber otras explicaciones. Empecé a ensayar nuevas actitudes. En lugar de reaccionar impulsivamente y sumirme en un diálogo interno catastrófico, optaba por esperar un momento de calma y aclarar la situación, si era necesario. Descubrí que, muchas veces, lo que yo interpretaba como un desaire no era más que un malentendido o un descuido sin mala intención. Un ejercicio que me sirvió mucho fue recordar que cada persona ve el mundo con sus propios lentes. Sus actos están motivados por sus pensamientos, emociones y experiencias, las cuales son distintas a las mías. Reconocer eso me permitió tomar distancia. Incluso en casos en los que alguien me criticaba directamente, aprendí a preguntarme primero qué motivaba a esa persona. Tal vez esa crítica nacía de su propio enojo, su frustración o sus inseguridades. En lugar de asumirla como una verdad absoluta sobre mi valor, me di la oportunidad de cuestionarla. A veces, había puntos valiosos que me convenía considerar para mi crecimiento personal, pero en otras ocasiones, se trataba de juicios infundados que no aportaban nada. También me di cuenta de algo fundamental. Cuando mi autoestima estaba más frágil, era más fácil tomarme cualquier cosa de forma personal. Vivía a la defensiva, interpretando comentarios neutrales como ataques. Me volví más consciente de la importancia de cuidar mi relación conmigo mismo y trabajar en mi autovaloración. Empecé a cultivar pensamientos positivos, a permitirme errores sin condenarme y a encontrar espacios de autocuidado para recargar energías. Así, cuando alguien venía con un comentario áspero o una actitud poco amable, mi reacción ya no era tan visceral. Comencé a distinguir mejor cuándo era algo que realmente necesitaba atender, como un límite que defender o un conflicto que aclarar, y cuándo no valía la pena involucrarme emocionalmente. Aprender a no tomar las cosas personalmente también me ayudó a liberarme de un enorme peso mental. Dejé de invertir tanta energía en la interpretación continua y elucubraciones sobre lo que los demás pensaban de mí. Me di cuenta de que, si bien todos podemos tener momentos en que reaccionamos por impulso, la mayoría de los actos ajenos no están diseñados para lastimarnos. Cada quien carga sus propios miedos, su historia y sus batallas internas. Fue revelador constatar que, muchas veces, las personas no invierten ni la mitad del tiempo en pensar en nosotros que el que nosotros creemos.
Esto no quiere decir que la gente sea indiferente, sino que cada cual está ocupado gestionando su propia vida y sus propios desafíos. La clave, desde mi experiencia, está en desarrollar una combinación de empatía y autovaloración. La empatía me permite contemplar el panorama de la otra persona antes de asumir que su conducta es un ataque hacia mí. La autovaloración me ayuda a recordar que mi valía no depende de la aprobación o de la ira del otro. Cuando uno se da ese espacio de reflexión, el sentido de ofensa pierde fuerza y es más fácil responder de forma constructiva. Además, resulta más sencillo diferenciar cuándo una situación sí amerita una defensa de nuestros derechos y cuándo simplemente es mejor soltar y no engancharse en dramas innecesarios. También descubrí que tomar las cosas de manera personal puede ser una consecuencia de nuestra propia expectativa de control. Esperamos que los demás actúen o reaccionen de acuerdo con nuestros deseos, y cuando no lo hacen, sentimos que están violando una norma que no hemos expresado, pero que hemos dado por sentada. Fue liberador darme cuenta de que, en realidad, no puedo tener el control sobre lo que dicen o piensan los demás. Mi poder real radica en escoger cómo reacciono, cómo interpreto lo que sucede a mi alrededor. No siempre se trata de una guerra en la que me quieren herir. A menudo es tan solo la vida fluyendo, con personas que tienen sus propias prioridades y modos de ser. En el camino de dejar de tomarlo todo como algo personal, encontré varias herramientas que me fueron útiles. Por un lado, decidí escribir en un diario las situaciones que me molestaban y cómo reaccionaba en un primer momento. Luego, revisaba esos apuntes para preguntarme si mi respuesta inicial había sido exagerada o si había otras interpretaciones posibles. Esta reflexión me ayudó a identificar patrones. Detecté que, por ejemplo, cuando estaba cansado o estresado por otras razones, era más propenso a sentirme ofendido. Eso me sirvió para cuidarme más y evitar sacar conclusiones en los días en que me notaba muy sensible. También practiqué la respiración consciente para calmarme cuando sentía que el enojo o la tristeza se disparaban por algo que parecía dirigido a mí. Bastaba con inhalar y exhalar despacio unas cuantas veces, recordándome a mí mismo que no debía reaccionar de forma inmediata y que mi percepción podía estar distorsionada por mis emociones. Al recobrar algo de serenidad, me era más fácil optar por un enfoque más racional o empático. Otro gran descubrimiento fue que, al no tomarme las cosas personalmente, yo mismo me volvía más compasivo con los demás. Ante un error, en lugar de culpar a alguien y asumir que lo hizo para fastidiarme, me preguntaba si había algo en lo que podía ayudar, o si se trataba sencillamente de un descuido sin mala intención. Esto cambió por completo mi actitud, y con el tiempo, noté que la relación con mis compañeros de trabajo, mi familia y mis amigos se hacía más genuina y liviana. Dejó de haber tantas tensiones por malentendidos y empecé a sentir que podía escuchar mejor a los otros, sin ponerme a la defensiva de inmediato. La paciencia fue otro aprendizaje esencial. Paciencia para esperar a que las emociones se calmen antes de responder. Paciencia para comprender que los demás pueden actuar de formas inesperadas. Paciencia conmigo mismo al notar que a veces seguía sintiéndome herido sin motivo aparente. Esa paciencia vino acompañada de una reflexión más amplia sobre la naturaleza humana, sobre lo complejos que somos y cómo cada quien arrastra historias e inseguridades que no siempre se ven a simple vista. Al final, he descubierto que dejar de tomar las cosas personalmente no se trata de volverse una persona fría ni desconectada, sino de cultivar la empatía y la comprensión. Empatía hacia los demás, reconociendo que tienen sus razones y sus luchas. Comprensión hacia uno mismo, aceptando que no somos el centro de todas las acciones o emociones ajenas. Se trata de vivir con mayor serenidad y de concentrarnos en aquello que sí está bajo nuestro control, nuestra conducta y la manera en que decidimos interpretar lo que sucede. Asumir esa responsabilidad nos permite crecer y aligerar la carga de la autocrítica y del juicio incesante. Cuando dejamos de tomarnos todo como una afrenta personal, abrimos la puerta a la curiosidad, a la compasión y a la posibilidad de responder con madurez ante la diversidad de comportamientos humanos. Número 5. El poder de la hidratación para calmar la ira. Cuando tenía un mal momento, cuando sentía que la ira se elevaba de manera repentina y me empujaba a decir o hacer cosas de las que luego me arrepentía, casi siempre había un factor común. Mi boca estaba seca.
Mi cuerpo estaba tenso y mi cabeza parecía exigir un trago de agua, como si mi mente y mi organismo reclamaran alguna forma de alivio inmediato. No fue un descubrimiento repentino, ni se produjo a raíz de algún estudio médico profundo, sino más bien fue el resultado de observar patrones en mi conducta. Una y otra vez, me veía en situaciones en las que una molestia pequeña se convertía en un enojo desmedido, justo en momentos en que llevaba varias horas sin tomar un sorbo de agua. Al principio, me parecía un detalle irrelevante, algo que no podía estar realmente vinculado con mis arranques de mal genio. Sin embargo, con el paso de los días y tras sucesivos episodios de irritación, comencé a tomar conciencia de la fuerza que podría tener la hidratación como factor modulador de mi estado de ánimo. Empecé a prestar atención a las señales de mi cuerpo. Notaba que la falta de hidratación, por más mínima que fuera, me provocaba un leve dolor de cabeza, una sensación de cansancio y a veces un malestar difícil de describir, como si mi cuerpo me dijera que no estaba siendo atendido en una de sus necesidades básicas. Cuando, en medio de esas sensaciones incómodas, se cruzaba cualquier imprevisto que demandara mi paciencia, mi capacidad de tolerar la frustración se reducía drásticamente. Podía ser algo tan simple como un mensaje que no llegaba o un error en el programa de la computadora, y ya me encontraba apretando los dientes, sintiendo una rabia que, en condiciones normales, no habría pasado de un simple fastidio momentáneo. Empecé a preguntarme si beber agua a tiempo podría marcar una diferencia real en mi reactividad emocional. Curiosamente, encontré cierta información que respaldaba mis sospechas. Supe que la deshidratación, incluso en niveles leves, puede afectar la producción de neurotransmisores y alterar el equilibrio natural del cuerpo. Eso se traduce en cambios en el estado de ánimo y en la manera en que respondemos al estrés. No se trata de un fenómeno mágico ni de una fórmula infalible para eliminar la ira, pero entender que el cuerpo y la mente están tan íntimamente ligados me abrió una nueva perspectiva. A veces, nuestro enojo no proviene solo de la situación que nos molesta, sino también de un malestar fisiológico que nos hace más propensos a las reacciones desmedidas. Empecé a recordar momentos en los que, cansado y con sed, explotaba de furia por un detalle ínfimo que, en otro contexto, habría manejado de manera tranquila. Una de las primeras decisiones que tomé fue llevar conmigo una botella de agua durante mis jornadas laborales. Antes no le daba mayor importancia, y si acaso sentía sed, esperaba a la hora del almuerzo o hasta que llegara a casa para tomar un vaso de agua. Sin embargo, noté que cuando transcurrían muchas horas sin hidratarme, comenzaba a sentirme más irritable. Empecé a beber pequeños sorbos cada vez que me acordaba, no necesariamente porque sintiera una gran sed, sino por prevención. Para mi sorpresa, esa pequeña acción tuvo un efecto notable. Había días en los que, inevitablemente, me enfrentaba a contratiempos, pero mi reacción ya no era tan explosiva. Seguía pudiendo sentir enojo, claro, pero era un enojo que sentía pasar por mi cuerpo sin desbordarse. Luego me daba cuenta de que había respondido con más equilibrio y no me había dejado llevar por la rabia. Parecía que mi organismo, al estar mejor hidratado, se mantenía en un estado de mayor calma. Con el tiempo, aprendí también a compartir esta experiencia sin imponerla. Cuando veía a alguien en mi entorno irritado o con signos de nerviosismo, me animaba a sugerirle con suavidad que bebiera un poco de agua y se tomara un minuto para respirar. A veces, recibía miradas de desconcierto, como si fuera una recomendación demasiado ingenua. Pero en otras ocasiones, esa sugerencia simple funcionaba como un recordatorio de que necesitamos tomarnos pequeñas pausas para cuidar de nosotros mismos. Una amiga me confesó, un día, que al practicar ese gesto durante sus horas más estresantes en la oficina, la ansiedad disminuía un poco y se sentía lista para seguir adelante. Aquel testimonio me confirmó que no se trata de un truco milagroso, sino de un método sencillo para reducir la tensión y anclar la mente a una tarea física elemental. Todo este proceso cambió mi visión sobre la relación entre cuerpo y emociones. Solía pensar que la ira era puramente psicológica, un asunto vinculado con los pensamientos y las creencias, y no me detenía a reflexionar en cuánto influyen las condiciones fisiológicas. Pero como lo experimenté en carne propia, la forma en que trato a mi cuerpo repercute directamente en cómo proceso mis sentimientos.
Comencé a compartir esta anécdota en conversaciones informales y me sorprendió descubrir que no era la única persona que notaba una diferencia en su humor cuando estaba sedienta. Algunos decían que no podían concentrarse, otros comentaban que se ponían de mal humor sin razón aparente, y tras darse cuenta de que no habían bebido agua en horas, se daban cuenta de su error. Estos testimonios me hicieron ver que podía haber muchos casos similares, pero no existía un hábito extendido de vincular la hidratación con la regulación de emociones como la ira. La práctica de beber agua para calmar la ira no me hizo santo ni inmune a las reacciones emocionales fuertes. Sigo siendo humano, con mis limitaciones y mis días grises. Sin embargo, me siento agradecido de tener un recurso tan accesible cuando noto que la irritación me desborda. A veces, el solo hecho de llevar la botella a mis labios y dar un par de sorbos funciona como una señal para mí mismo, un mensaje de calma que me dice: detente, observa, no es para tanto. Sumado a la respiración pausada y a la escucha activa de lo que siento, me ayuda a recuperar el eje antes de que la cólera se salga de control. Por supuesto, hay situaciones más complejas que requieren otras estrategias, como la comunicación asertiva o la ayuda de un profesional de la salud mental. Número 6. Analizar las consecuencias de la ira. Hace un tiempo pasé por una situación que me hizo replantearme muchas cosas acerca de la ira. Recuerdo aquella mañana en la que, debido a una acumulación de problemas sin resolver y la tensión de varios días mal dormidos, exploté ante el comentario trivial de un compañero de trabajo. Me sorprendió la intensidad de mi reacción. No solo levanté la voz, sino que en cuestión de segundos sentí una energía tan potente e incontrolable que me temblaban las manos y tenía la mandíbula rígida. Cuando volví a mi espacio y me senté a reflexionar, me di cuenta de que ese arrebato no solo había generado incomodidad en los demás, sino que también me había dejado un sabor amargo, una especie de culpa mezclada con cansancio emocional. Desde entonces, empecé a analizar con más detenimiento las consecuencias de la ira en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Me di cuenta de que uno de los primeros efectos de la ira desbordada es el daño que causa a las relaciones interpersonales. Ante una explosión de enojo, la otra persona recibe un impacto que puede generar miedo, rechazo o incluso resentimiento. Es como si cada arranque de ira actuara como un muro que se levanta entre dos seres humanos, dificultando la cercanía y la confianza. En mi caso, noté que muchas de las tensiones que había acumulado provenían de malos entendidos que no supe manejar a tiempo. En lugar de expresar mi molestia de manera constructiva, la dejaba crecer hasta convertirse en rabia pura, y ese estallido terminaba hiriendo a quien estuviera presente, fuera o no el responsable real de mi frustración. Al observarlo con frialdad, comprendí que la ira sostenida no es buena consejera para resolver conflictos. Por el contrario, los intensifica, genera resentimiento y destruye la comunicación que podría aportar soluciones reales. Otro aspecto que no tardé en notar fue la forma en que la ira afecta la salud, tanto mental como física. Me di cuenta de que, tras cada episodio de furia, experimentaba un agotamiento profundo, como si mi cuerpo hubiera estado involucrado en una lucha intensa. Sentía dolor de cabeza, tensión en el cuello y en la espalda, y a veces continuaba molesto durante horas, sin lograr concentrarme en mis tareas. Desde un punto de vista biológico, comprendí que al enojarme, ponía en marcha un cóctel de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, que aceleraban mi corazón y tensaban mis músculos. En su justa medida, esa reacción podría ser útil para defenderme de un peligro real, pero cuando se repetía con demasiada frecuencia, se convertía en un estado de alerta permanente que dañaba mi cuerpo. Esta constatación me ayudó a tomar más en serio el problema, pues no se trataba solamente de una cuestión de carácter, sino de un patrón que podía repercutir negativamente en mi salud a largo plazo. Reflexioné entonces sobre la manera en que la ira interfiere con la claridad mental. Cuando me dejo llevar por el enojo, pierdo la capacidad de razonar con calma y de considerar diferentes puntos de vista. Todo se reduce a una sensación de ofensa o injusticia que nubla la perspectiva. Por un lado, esto me conducía a decisiones precipitadas, que a la larga empeoraban la situación o me hacían sentir arrepentimiento. Por otro lado, afectaba mi capacidad de empatizar, porque cuando uno está inmerso en la furia,
tiende a ver al otro como un enemigo o un obstáculo. Esto obstaculiza la posibilidad de llegar a un entendimiento o de negociar alguna solución razonable. Con el tiempo, descubrí que cuando me sentía calmado, era capaz de comprender que no todo era tan personal como yo lo percibía en el momento álgido de la ira. Sin embargo, ya era tarde para reparar el daño causado por palabras o actitudes agresivas que en ocasiones habían herido a alguien más de lo que yo imaginaba. En medio de este proceso, descubrí también que, cuando no gestionaba bien mi enojo, generaba un clima tenso en los espacios que habitaba, ya fuera en casa, con mi familia o en el entorno laboral. Las personas empezaban a temer mi reacción, a censurarse para evitar provocarme, o en el peor de los casos, se alejaban porque no les resultaba agradable convivir con alguien que podía explotar en cualquier momento. Esa consecuencia me dolió especialmente, pues me hizo entender hasta qué punto la ira mal encauzada impactaba en la armonía de mi vida cotidiana. Empecé a valorar mucho más la serenidad y a buscar la forma de ser una persona que transmitiera paz, no miedo. Me di cuenta de que para lograrlo tenía que trabajar de manera consciente en la autoconciencia y la expresión emocional. Otro punto que me llamó la atención fue la forma en que la ira descontrolada puede alejarnos de oportunidades de crecimiento. En cierto momento, rechacé colaborar en un proyecto que me interesaba porque estaba molesto con una persona involucrada. Al tomar la decisión movido por el enojo, no evalué con calma los beneficios y retos reales. Después, cuando me tranquilicé, me arrepentí, porque habría podido aprender nuevas competencias y ampliar mis horizontes laborales. Esa experiencia me enseñó que la ira puede nublar la visión de las posibilidades y volvernos reacios a dialogar o a negociar. Cuando ponemos la furia por delante, cerramos la puerta a experiencias que podrían ser enriquecedoras, y nuestras acciones se vuelven reactivas en lugar de proactivas. En todo este camino, tuve que revisar la imagen que tenía de mí mismo. Me di cuenta de que, en muchos momentos, intentaba justificar mis explosiones diciendo, «Es mi forma de ser», o «No puedo evitarlo, así reacciono ante la injusticia». Sin embargo, cuando me dispuse a observar con honestidad mis emociones, comprendí que, en la mayoría de los casos, sí podía elegir cómo responder. No tenía que ser rehén de la ira, sobre todo si tomaba conciencia de ella desde que aparecían los primeros indicios en mi mente o en mi cuerpo. Por ejemplo, empecé a identificar que, cuando me sentía irritado, mis hombros se tensaban, mi respiración se volvía superficial y mi cabeza empezaba a imaginar escenarios catastrofistas o enfrentamientos. Al notar esas señales, podía parar un instante, tomar aire y decidir si valía la pena discutir o si era preferible aclarar la situación en otro momento. En ocasiones bastaba con expresar, «Necesito un minuto para pensar», antes de continuar hablando. Ese cambio fue sutil, pero marcó la diferencia a la hora de evitar explosiones que, en otra época, habrían resultado inevitables. También aprendí a responsabilizarme por las consecuencias que mi ira generaba. Si hería a alguien con mis palabras, ya no me escudaba en el argumento de que así había ocurrido, o de que fue culpa del otro por provocarme. Entendí que mi reacción era mía y debía asumirla, reconocer mis errores y disculparme cuando fuera necesario. Ese ejercicio de responsabilidad no siempre es fácil, porque nos confronta con la parte de nosotros que preferiría tener la razón en todo. Sin embargo, resultó muy liberador, porque me permitió crecer y superar la imagen de una persona que no controla su temperamento. Esa madurez, aunque todavía la practico y refino, me ha traído relaciones más sanas y un mayor respeto hacia mí mismo. Al analizar en perspectiva cada episodio en el que la ira me superó, noté que también aprendía mucho de mis disparadores emocionales. Entendí que me enfurecía con especial intensidad cuando sentía que alguien cuestionaba mis capacidades o cuando me parecía que ignoraban mis límites. Me di cuenta de que ahí había historias pasadas, inseguridades y temores que no había gestionado adecuadamente. Por eso, cada estallido me ofrecía la oportunidad de revisar qué dolor o qué creencia subyacente estaba emergiendo. A veces, esa indagación era incómoda, pero resultó indispensable para abordar el enojo desde su raíz y no quedarme solo con los síntomas. Poco a poco, fui construyendo un conocimiento más profundo de mí mismo y de mis reacciones,
lo cual me ayudó a prevenir conflictos y a manejar mejor mi mundo interno. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que, si no hubiera prestado atención a las consecuencias de mi ira, habría seguido atrapado en un patrón que me alejaba de la paz y dañaba mi salud. Al darme cuenta de cómo afectaba mis relaciones, mi cuerpo, mi mente y mis oportunidades, desarrollé la motivación necesaria para emprender cambios reales. Practico con mayor frecuencia técnicas de relajación, procuro descansar lo suficiente y he incorporado espacios de autocuidado en mi rutina para liberar tensiones. Cuando siento que la rabia asoma, intento entender primero si estoy cansado, con hambre, o si algo en mi vida está desequilibrado. De ese modo, no descargo mi malestar sobre los demás, sino que trabajo en restaurar mi estabilidad emocional. Número 7. Caminar para liberarse del sentimiento. Hace algún tiempo me encontraba sumido en una serie de preocupaciones que parecían no tener fin. Las tensiones del trabajo, los conflictos familiares y la incertidumbre sobre el futuro se agolpaban en mi cabeza y me provocaban una mezcla de ansiedad y tristeza que no lograba sacudirme. Una tarde, sin un plan muy claro, decidí salir de casa a caminar para despejar la mente. Comencé con pasos lentos y una respiración entrecortada, sin saber muy bien qué buscaba, pero noté que a medida que avanzaba, algo dentro de mí cambiaba. Sentía como cada zancada me iba liberando un poco de ese peso emocional que había estado cargando. De forma casi imperceptible, la tensión de mis hombros empezaba a disminuir y mi respiración se volvía más fluida. Desde aquella primera caminata, pude constatar que había encontrado en el simple acto de andar un resquicio de alivio que me invitaba a volver día tras día a las calles y parques de mi ciudad. Al reflexionar sobre esa experiencia, comprendí que caminar podía ser mucho más que un mero ejercicio físico. De hecho, se convirtió en una especie de ritual para liberar el sentimiento que, en ese momento, me agobiaba. No importaba si se trataba de enojo, tristeza o ansiedad, el simple hecho de mover mi cuerpo y desplazarme por distintos lugares me ayudaba a procesar lo que sentía. Observaba los árboles, las aceras, la gente que pasaba con prisa o en bicicleta, y poco a poco mi mente dejaba de estar enfrascada en el mismo pensamiento repetitivo. Me di cuenta de que, cuando nos quedamos quietos mientras atravesamos un torbellino emocional, la mente tiende a multiplicar las preocupaciones. En cambio, caminar establecía un ritmo en mi cuerpo que servía de ancla para volver al presente y con ello encontrar un respiro. Descubrí además que no era necesario que la caminata fuera larga o extenuante. A veces, bastaba con salir 15 o 20 minutos para notar los efectos de esa pequeña tregua. Lo que marcaba la diferencia era la actitud con la que decidía dar cada paso. Procuraba enfocarme en mi respiración, notando el aire que entraba y salía por la nariz, el vaivén de mis hombros o el suave balanceo de mis brazos. Esa atención consciente en lo que estaba haciendo aliviaba la intensidad del sentimiento que me cargaba. De pronto, podía observar mi enojo sin identificarme tanto con él o darme cuenta de que la tristeza no me definía por completo. Se abría una pequeña distancia entre yo y mis emociones, como si éstas fueran visitantes que podía acoger, pero no necesariamente permitir que se quedaran para siempre. Otra de las cosas que me sorprendió fue la aparición de nuevas perspectivas mientras caminaba. Muchas veces, al salir de casa con el nudo de un problema en mi mente, regresaba con una idea diferente o con una respuesta que no había podido ver desde la inmovilidad. El movimiento físico parecía estimular también un movimiento interior. A veces me encontraba diciéndome, quizá no sea tan grave como pensaba, o podría intentar esto para resolverlo. Era como si mis pasos me ayudaran a sacar la mirada de mi ombligo y a contemplar el panorama desde otra perspectiva. Incluso algunos lugares que veía a diario cobraban un significado distinto cuando caminaba con la intención de relajarme. Podía parar en una esquina y admirar cómo la luz del atardecer tocaba los edificios, o cómo las hojas de los árboles caían formando una alfombra dorada. Esos detalles mínimos me recordaban la belleza que a menudo pasaba por alto cuando estaba metido de lleno en mis problemas. Con el tiempo, fui adoptando algunas costumbres que hacían de estas caminatas un espacio aún más reparador. Empecé a evitar los audífonos cuando salía, pues prefería escuchar el ambiente que me rodeaba, el canto ocasional de un pájaro, el murmullo de una conversación,
el ruido del viento rozando las ramas. Era casi como una forma de meditación en movimiento. Otras veces, si mi cabeza estaba especialmente cargada, me ponía música tranquila, de esas que invitan a un estado de introspección, y entonces mis pasos se acompasaban con la melodía, dejándome llevar por una sensación de ligereza. En cualquiera de los dos casos, me di cuenta de que caminar conscientemente no era un simple desplazamiento, sino una práctica de autoobservación que me devolvía una sensación de control sobre mis emociones. Por supuesto, no siempre era fácil salir a caminar. Había momentos en que la pereza, el mal clima o la falta de tiempo me hacían posponerlo. Sin embargo, cuando me atrevía a vencer esas excusas, me alegraba haberlo hecho. En más de una ocasión, salí con el ceño fruncido y una irritación que parecía no dar tregua, pero al cabo de unos minutos de caminata, sentía que mi corazón latía de manera más pausada y podía respirar mejor. Incluso, si el enojo no se iba por completo, al menos se volvía más manejable. Aprendí que no debía subestimar la fuerza de esa sencilla acción. En lugar de quedarme atrapado en cuatro paredes con mis pensamientos girando una y otra vez, disponía de una vía rápida para despejarme. Era un recurso al que podía recurrir en casi cualquier lugar. Bastaba con ponerme calzado cómodo y dejar que mis piernas iniciaran el movimiento. Ese gesto de autoconciencia me brindaba una forma de canalizar el peso emocional sin necesidad de descargarlo en los demás o quedarme rumiante en un mismo rincón. Además del alivio inmediato que produce el simple acto de caminar, también empecé a notar beneficios en mi salud general. Dormía mejor, mi digestión mejoraba y, sobre todo, mi humor tenía picos menos bruscos. El hábito de caminar casi a diario ayudó a que esos sentimientos intensos que antes me acosaban con frecuencia se suavizaran, como si tuvieran menos oportunidades de instalarse cuando mi cuerpo se mantenía activo. No se trataba de huir de lo que sentía, sino de permitir que el movimiento aportara otro ritmo a mis emociones. De alguna manera, me convencí de que el cuerpo y la mente no son entidades separadas. Lo que sucede en la mente afecta al cuerpo, y viceversa. Así, si la mente estaba saturada, darle un respiro al cuerpo a través de una caminata podía equilibrar las sensaciones que tanto me perturbaban. Algo interesante que descubrí es que caminar también puede hacerse en compañía, y ese matiz cambia la experiencia de un modo encantador. A veces, invitaba a un amigo o familiar a caminar conmigo, y la charla fluía con mucha más naturalidad que si nos sentábamos frente a frente en un café. He escuchado a menudo que somos lo que comemos, pero tardé bastante tiempo en darme cuenta de cuánto podía influir mi alimentación en la forma en que gestionaba mis emociones, especialmente el enojo. En un principio, me resistía a aceptar que mis frecuentes arranques de ira tuvieran algo que ver con lo que ingería a diario, pues atribuía mis reacciones únicamente a factores externos o a mi carácter. Sin embargo, al detenerme a observar qué sucedía cuando me saltaba comidas, abusaba del café o llenaba mi plato de alimentos poco nutritivos, empecé a notar patrones que me hicieron reflexionar. Fue entonces cuando me di a la tarea de revisar de manera consciente mi dieta, lo que me llevó a descubrir la profunda conexión que puede existir entre nutrición y enojo. Conforme reflexionaba, descubrí que, en repetidas ocasiones, mis días de mayor irritabilidad coincidían con periodos en los que había saltado alguna comida o en los que había abusado de alimentos procesados. Recuerdo las mañanas en las que, por salir corriendo al trabajo, tomaba solo un café cargado y salía a la calle sin nada sólido en el estómago. Para media mañana, me encontraba con un nerviosismo que se traducía en poca tolerancia ante cualquier incidente. A veces, reaccionaba de forma desproporcionada si alguien tomaba un tono que interpretaba como ofensivo o si encontraba un contratiempo en mi rutina. El patrón se repetía con un mal humor creciente que me acompañaba hasta el almuerzo. En un comienzo, creía que el café era mi mejor aliado para espabilar, pero no consideraba el efecto que podía tener en mi nivel de ansiedad cuando no había comida que compensara su estimulante impacto. Algo similar sucedía en los días en que, por ansiedad o cansancio, comía apresuradamente cualquier cosa dulce o llena de harinas refinadas. Al poco rato, notaba un subidón de energía y un alivio momentáneo en mi estado emocional. Pero poco después aparecía un bajón que me dejaba de mal humor y con una sensación de desgana.
Empezaba a percibir más claro que mis altibajos emocionales podían estar relacionados con estas variaciones en los niveles de azúcar en la sangre. Con frecuencia, esa inestabilidad favorecía que me enojara por nimiedades. Un comentario fuera de lugar, el tráfico pesado o un pequeño error en mi trabajo eran detonantes suficientes para que me sintiera invadido por una ira que no sabía cómo manejar. Fue entonces cuando entendí que no podía ver mi enojo solo como un asunto de carácter, sino que tenía que analizar también qué factores fisiológicos contribuían a esas reacciones bruscas. Con esa nueva conciencia en mente, comencé a prestar más atención a la calidad de mi desayuno. Decidí asegurarme de incluir alguna fuente de proteína y un poco de fruta en vez de depender solamente de la cafeína. Esto supuso un cambio radical en mi rutina, pues tenía que levantarme más temprano y preparar algo tan sencillo como un omelette o un tazón de avena con frutas. Sin embargo, noté que, al cabo de algunos días, mis mañanas se sentían más estables y la irritabilidad se reducía. Era como si, al brindarle a mi organismo un combustible más equilibrado, le diera también un margen para enfrentar mejor los contratiempos habituales. Ya no me sentía tan nervioso ni saltaba de 0 a 100 cada vez que algo me incomodaba. Empecé a encontrar algo de serenidad en la que antes era mi peor franja horaria del día. También comprendí que mis elecciones alimenticias no solo afectaban mi humor inmediato, sino que podían tener un efecto acumulativo a lo largo del día. Me fijé, por ejemplo, en lo que sucedía al mediodía. Si comía a las carreras un plato muy pesado, lleno de grasas y pocos nutrientes, al regreso al trabajo tenía un bajón de energía tan grande que cualquier problema mínimo se volvía un martirio. Mi cabeza se sentía aturdida, con una especie de niebla que me impedía razonar con claridad. Por eso, decidí explorar opciones más balanceadas, ensaladas con proteínas magras, algún carbohidrato de calidad y frutas como postre. No siempre era perfecto, porque a veces me antojaba una comida con muchos condimentos o dulces, pero trataba de ser consciente de las porciones y de la variedad de los alimentos. Si bien no se trataba de restringirme, descubrí que ser más moderado y deliberado en mis comidas sostenía de mejor manera mi estabilidad interna. Otra lección valiosa fue aprender a respetar mis horarios de comida y no dejar pasar largos periodos sin ingerir algo nutritivo. En más de una ocasión, descubrí que, cuando me saltaba el almuerzo, llegaba a la noche con un hambre voraz y un carácter explosivo. La cena se volvía un festín desmedido que, en vez de consolarme, generaba un ciclo de incomodidad física y mal humor. Al regular mejor estos tiempos y procurar tener opciones saludables a mano, como frutos secos, yogur o alguna fruta, pude evitar muchos de esos episodios de irritación que se veían potenciados por el hambre acumulada. Comprendí que, para mantener un estado emocional estable, necesitaba ser constante y amable con mi cuerpo a lo largo de todo el día, no solo en una comida puntual. Al revisar esta transición, me queda claro que no se trata de negar la complejidad del enojo o de afirmar que toda su causa sea la alimentación. Hay factores psicológicos, experiencias traumáticas, expectativas personales y presiones externas que también influyen en nuestras reacciones emocionales. Sin embargo, cuidar la nutrición es uno de los elementos que podemos gestionar con relativa facilidad y que puede marcar una diferencia significativa en cómo afrontamos los problemas cotidianos. Para mí, fue un cambio gradual pero profundo. Al mejorar mi relación con la comida, descubrí que mi mente estaba más preparada para enfrentar desencuentros, tensiones y frustraciones. Eso me otorgó un sentido de control más amplio, pues sabía que no estaba a merced de un enojo irrefrenable, sino que tenía herramientas para atenuarlo. Cuando empecé a contar mi experiencia, algunas personas se mostraron escépticas, pero con el paso del tiempo, más de un amigo se animó a comprobar si introducir pequeños ajustes en su dieta afectaba su estado de ánimo. Varios volvieron con historias similares a las mías. Notaban menos irritación, dormían mejor y se sentían más dispuestos a conversar cuando algo les molestaba, en lugar de estallar. No se trataba de adoptar una dieta perfecta, ni de eliminar todos los alimentos placenteros, sino de encontrar un punto medio que brindara al cuerpo y a la mente la nutrición necesaria para funcionar sin tanta turbulencia emocional. En retrospectiva, me asombra lo conectados que estamos a la comida y lo poco que a veces lo reconocemos.
La ira no surge de la nada, sino que responde a una suma de factores que incluyen, sin duda, la forma en que cuidamos nuestro organismo. Hoy día, sigo prestando atención a mi alimentación, pues he comprobado que es uno de los pilares para sentirme en equilibrio. Cuando sé que voy a enfrentar jornadas de mucho estrés, procuro planificar mis comidas y llevar snacks saludables para no caer en un círculo vicioso de hambre y enojo. También me doy el gusto de comer lo que realmente disfruto en momentos puntuales, pero con más conciencia, sabiendo que un exceso puede afectar mi humor posterior. Número 9. El gym como herramienta para liberarse de la ira. Hace algunos años, un amigo me preguntó si alguna vez había considerado el gimnasio como una forma de manejar mi ira. Su sugerencia me pareció extraña al principio, porque siempre había asociado el ejercicio con objetivos estéticos o de rendimiento, sin pensar en la posibilidad de que pudiera ayudarme a lidiar con emociones intensas. Sin embargo, estaba atravesando un periodo de mi vida en el que explotaba con facilidad y me sentía irritado por casi todo. Decidí darle una oportunidad a la idea de canalizar mis enojos a través del ejercicio. Fue así como, un poco escéptico, me inscribí en un gimnasio que quedaba cerca de mi casa y empecé a descubrir, con gran sorpresa, cómo el levantar pesas, sudar en la cinta de correr o dedicarme a rutinas de alta intensidad podía impactar mi estado emocional de forma muy positiva. Al principio, me costaba sentirme a gusto. Estaba acostumbrado a descargar mi estrés discutiendo o guardándome la rabia hasta que saliera a la superficie con cualquier detonante. De hecho, durante las primeras sesiones, notaba que mi mente seguía llena de pensamientos iracundos o que incluso me frustraba por mi poca resistencia al ejercicio. Pero poco a poco empecé a observar un cambio. Cada vez que me sentía a punto de explotar por algo que había pasado en el trabajo o en mi vida personal, acudía al gimnasio con la idea de canalizar esa furia en el movimiento de mi cuerpo. Ponía música que me motivaba en mis audífonos, procuraba concentrarme en la técnica de cada ejercicio y en lugar de volcar mi rabia en alguien más, la transformaba en energía para empujar, jalar, saltar o correr. A medida que sumaba días y semanas, fui notando cómo disminuía esa sensación de estar al límite. Si, por ejemplo, llegaba con una bronca contenida, al cabo de media hora de pesas o de una clase de entrenamiento funcional, mi cabeza se sentía más despejada y mi cuerpo liberaba la tensión acumulada. Aprendí, por un lado, a observar mis reacciones internas y a reconocer cuándo estaba demasiado irritable antes de llegar a un estallido. Por otro lado, descubrí que el propio acto de ejercitarme, de manera intensa pero controlada, me permitía quemar la adrenalina que se disparaba con la ira. Era como si el enojo se convirtiera en combustible que me impulsaba a completar series de repeticiones o a superar mis tiempos en la elíptica. Y al final, me dejaba con una calma que no lograba alcanzar de ninguna otra forma. Además, entendí la importancia de la constancia. No bastaba con ir al gimnasio solo cuando estaba enojado y necesitaba liberarme. Lo que hacía que mi estado de ánimo se estabilizara era justamente la regularidad con que entrenaba. Así, aunque no tuviera un episodio de ira latente, procuraba ir de forma disciplinada, al menos unas cuantas veces por semana. Con cada visita, sentía una especie de progreso. No solo ganaba fuerza física, sino que también percibía que mi capacidad de autorregulación emocional aumentaba. Empezaron a darse menos situaciones en las que me desbordaba, y cuando surgía algún conflicto, me era más fácil tomar un momento para respirar y postergar mi reacción hasta poder lidiar con la frustración a través del ejercicio. En ese proceso, descubrí que la ira puede ser un indicador de energía acumulada y que cuando esa energía no encuentra cauces sanos, termina explotando en discusiones o actitudes dañinas. El gimnasio me ofreció un espacio neutral para soltar esa carga, los aparatos, las mancuernas, el saco de boxeo, que se convirtió en uno de mis mejores aliados, y el ambiente, lejos de reprimir mi enojo, me invitaban a transformarlo en algo productivo. Si había tenido un mal día, en vez de volver a casa con la amargura a cuestas, prefería invertir esa sensación en rutinas que me dejaran agotado físicamente, pero mucho más aliviado mentalmente. A medida que avanzaban los meses, empecé a ver al ejercicio como una de las herramientas más efectivas para mantener mis emociones bajo control. Me di cuenta de que esa transformación
no dependía solo del ejercicio en sí, sino también de la mentalidad con la que entrenaba. Número 10. Evalúa riesgos antes de que ocurran. La vida, como bien sabemos, no siempre sigue el camino recto que imaginamos. A menudo nos encontramos con sorpresas, obstáculos imprevistos y situaciones que, si bien no deseamos, parecen llegar de manera ineludible. Durante mucho tiempo, mi enfoque era esperar que las cosas salieran bien, vivir con la esperanza de que no surgirían complicaciones o problemas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no basta con esperar que todo salga perfecto. Es más sabio anticipar los posibles problemas que podrían presentarse. Aprender a prever y abordar los desafíos antes de que se conviertan en crisis fue un cambio fundamental en mi manera de ver la vida y de controlar mis emociones, en especial la ira. Anticipar un problema no significa vivir con miedo, ni convertirse en alguien excesivamente cauteloso o negativo. Se trata de adoptar una mentalidad proactiva que nos permita estar preparados para lo que podría surgir, sin que eso nos haga vivir en constante ansiedad. Al anticipar los problemas, aprendemos a manejar las expectativas y a estar más tranquilos cuando enfrentamos situaciones complicadas. A través de esta práctica, descubrí que la clave no estaba en evitar los problemas, sino en abordarlos con una actitud serena y con la preparación adecuada. Recuerdo que al principio, mi forma de abordar la vida era reaccionaria. Solo cuando surgía un problema, era cuando me veía obligado a tomar decisiones o a buscar soluciones. Este enfoque, aunque comprensible, me generaba un nivel de estrés innecesario, porque las soluciones siempre llegaban después de la crisis, cuando ya no había tiempo para reflexionar ni para actuar con calma. Además, cada vez que surgía una dificultad, sentía que el mundo se me venía encima, como si fuera una situación aislada e imprevisible. Con el tiempo, entendí que adoptar una mentalidad proactiva cambia por completo nuestra relación con los problemas. En lugar de esperar que las dificultades nos tomen por sorpresa, podemos anticiparnos a ellas. Esto no significa vivir con temor o con una constante sensación de que algo malo está por ocurrir, sino simplemente reconocer que las dificultades son parte natural de la vida. Si las vemos con antelación, podemos prepararnos de manera adecuada, sin dejarnos arrastrar por la emoción del momento. Cuando empecé a anticipar los problemas, no solo me sentí más preparado, sino que mi ansiedad comenzó a disminuir. Al conocer que había posibilidades de que algo fuera a fallar, me di espacio para aceptar la incertidumbre, y ya no me frustraba tanto cuando las cosas no salían como yo esperaba. Más bien, aprendí a pensar en estrategias, a visualizar posibles soluciones y a mantener una mente tranquila en caso de que las dificultades realmente aparecieran. Anticipar los problemas también involucra ser realistas sobre los riesgos que enfrentamos en diferentes aspectos de nuestras vidas. A menudo, cuando no anticipamos los problemas, tomamos decisiones impulsivas o ignoramos señales de advertencia que podrían habernos dado tiempo para prepararnos mejor. Evaluar los riesgos, identificar posibles obstáculos y pensar en soluciones con antelación nos da una ventaja para tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, al anticipar los posibles desafíos en un proyecto, pude prepararme con opciones de contingencia. Cuando un problema surgió, no lo viví como un golpe inesperado, sino como un desafío que podía manejar con las herramientas que ya había preparado previamente. Número 11. La búsqueda de la paz interior. Durante muchos años, la ira fue una emoción que me dominaba, una fuerza que en muchos momentos me controlaba más que yo a ella. Cada vez que algo me molestaba, el enojo se apoderaba de mí rápidamente, sin que pudiera evitarlo. No solo me generaba malestar, sino que también dejaba una huella en mis relaciones y en mi propia paz interior. Llegué a darme cuenta de que, para poder controlar mi ira, no bastaba con tratar de frenarla en el momento en que se desataba, sino que había algo mucho más profundo que debía abordar: la necesidad de hacer las paces conmigo mismo. La ira, al final, no es más que una respuesta a algo que no hemos procesado o aceptado por completo. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, las pequeñas molestias externas se transforman en desencadenantes de una ira que no podemos controlar. En mi caso, por mucho tiempo, mi enojo era el resultado de mis propios conflictos internos no resueltos. No se trataba tanto de lo que otros hacían o decían,
sino de cómo yo me sentía conmigo mismo y con la vida. Para poder aprender a manejar la ira de manera efectiva, entendí que el primer paso debía ser hacer las paces con quien era y con lo que sentía. Las emociones, especialmente la ira, no surgen en el vacío. En muchos casos, son el reflejo de una relación interna conflictiva, de expectativas no cumplidas, de autocríticas internas o de inseguridades profundas. Durante mucho tiempo, no supe cómo hablar conmigo mismo de manera amable. Vivía en un estado constante de presión, intentando cumplir con expectativas ajenas o perfeccionistas, y cuando algo salía mal o no era como yo lo había planeado, me sentía frustrado, como si estuviera fallando de alguna manera. Esa frustración se transformaba rápidamente en ira. Al principio, no entendía que la clave para controlar mi ira no estaba en tratar de suprimirla o ignorarla, sino en observarla desde una distancia y comprender su origen. ¿Por qué me sentía tan furioso? ¿Qué parte de mí estaba herida o insatisfecha? Preguntarme esto me permitió darme cuenta de que muchas veces la ira no era más que un mecanismo de defensa ante el miedo, la frustración o el dolor no resuelto. La ira surgía cuando no estaba en paz con algo de mi interior, cuando no me permitía ser humano, con mis limitaciones y mis vulnerabilidades. Hacer las paces conmigo mismo implicaba aceptar mis errores, mis miedos, mis limitaciones y mis inseguridades sin juzgarme ni rechazarme. Significaba comprender que, aunque tuviera momentos de ira o frustración, no era algo que me definiera, sino una emoción pasajera que podía transformar. Aprendí que, al aceptar mi humanidad y mis imperfecciones, podía liberarme de la necesidad de ser perfecto o de controlar todas las circunstancias a mi alrededor. Una parte fundamental de hacer las paces conmigo mismo fue desarrollar una relación más amable y compasiva con mi ser. La autocompasión se convirtió en una herramienta clave para comprender y manejar mi ira. En lugar de juzgarme duramente por sentir enojo, aprendí a ser más amable conmigo mismo. La ira no es una emoción mala o equivocada, es una reacción natural ante situaciones de frustración, injusticia o vulnerabilidad. Sin embargo, cuando no somos compasivos con nosotros mismos, la ira puede desbordarse, volviéndose destructiva tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Al practicar la autocompasión, comencé a reconocer que mis emociones, incluidas la ira, son válidas. En lugar de reprimirla, comencé a preguntarme qué había detrás de ella. ¿Qué está intentando enseñarme esta ira? ¿Qué necesidad no estoy cubriendo? Esta reflexión me permitió abordar la emoción con más claridad, en lugar de dejarme arrastrar por su intensidad. Número 12. La gratitud detrás de las dificultades. A lo largo de mi vida, muchas veces me encontré atrapado en la creencia de que las dificultades eran algo que debía evitar a toda costa. El simple hecho de enfrentar obstáculos me producía una sensación de incomodidad, como si estuviera siendo desafiado por el universo de manera injusta. Quería que todo fuera sencillo, predecible y sin complicaciones. Pero como suele ocurrir, la vida no se ajusta a nuestros planes. Cuanto más trataba de evitar las dificultades, más me encontraba con ellas. Y fue entonces cuando, poco a poco, comencé a darme cuenta de algo importante. Las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Este cambio de perspectiva no sucedió de un día para otro. No fue un pensamiento que surgió en un momento de iluminación, sino una serie de pequeños pasos que me llevaron a transformar mi manera de ver la vida. Empecé a comprender que las dificultades, por más incómodas que sean, tienen el potencial de enseñarnos lecciones valiosas, que solo las experiencias difíciles pueden ofrecernos. No se trata de minimizar el dolor o el esfuerzo que conllevan, sino de reconocer que, detrás de cada desafío, se esconde una oportunidad de aprendizaje y evolución. Al principio, cada vez que me enfrentaba a un obstáculo, mi primera reacción era la frustración. La sensación de estar atrapado, de no tener salida, era insoportable. Me decía a mí mismo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Era fácil caer en la trampa de pensar que el mundo estaba en mi contra, que todo estaba fuera de lugar, que algo debía estar mal. Sin embargo, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la verdadera pregunta no era por qué estaba enfrentando esa dificultad, sino qué podía aprender de ella. Al cambiar mi enfoque,
comencé a ver las dificultades como momentos de oportunidad. No necesariamente porque fueran agradables o fáciles, sino porque podían ofrecerme una oportunidad única de crecimiento. La dificultad me desafiaba a salir de mi zona de confort, a encontrar nuevas soluciones, a desarrollar resiliencia. Cada vez que me encontraba con un desafío, comenzaba a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esto para crecer? Esta reflexión no solo me ayudaba a encontrar lecciones en las dificultades, sino que también me permitía mantener una actitud más equilibrada frente a los obstáculos. En lugar de resistirme a ellos o desear que desaparecieran, aprendí a aceptar que, por difíciles que fueran, las dificultades eran parte del proceso de la vida. Y que, si las enfrentaba con una mente abierta, podría salir fortalecido de cada una de ellas. Una de las cosas que más me costaba al principio era aceptar que las dificultades no eran algo que pudiera controlar. Mi impulso natural era resistirme, como si, de alguna manera, pudiera evitarlas o hacer que desaparecieran solo con desearlo. Esta resistencia, sin embargo, solo me generaba más frustración y agotamiento. Era como si estuviera luchando contra algo que no podía cambiar, y eso solo empeoraba la situación. Lo que descubrí, finalmente, fue que la resistencia a las dificultades las hacía aún más grandes y pesadas. Cuando luchamos contra lo que está sucediendo, nos sentimos atrapados y sin poder. La clave estaba en aceptar la dificultad, no como un enemigo, sino como parte del viaje. La aceptación no significaba resignarse a la pasividad o abandonar nuestras metas, sino reconocer que la dificultad estaba ahí y que luchar contra ella solo aumentaba el sufrimiento. Al aceptar que los desafíos eran inevitables, comencé a liberarme de esa sensación de impotencia que me solía paralizar. Aceptar no significa rendirse, sino permitir que las cosas sigan su curso sin que nos arrastren emocionalmente. Número 13. Romper el ciclo de la autocrítica. Durante mucho tiempo, me encontré atrapado en una lucha interna con mis emociones, especialmente con la ira. Enfrentaba los momentos de enojo con una especie de furia reprimida, como si el solo hecho de sentir esa emoción fuera un error o un signo de debilidad. Pensaba que el enojo era algo que debía erradicar completamente de mi vida, como si el simple hecho de encolerizarme fuera un fracaso personal. Esta actitud me llevó, más que a una solución, a una espiral de culpa y autocastigo. A medida que avanzaba en mi proceso de autoconocimiento, comencé a darme cuenta de algo fundamental. La autocompasión es la clave para enfrentar la ira de una manera saludable. La ira, como todas las emociones humanas, no es algo que deba ser suprimido o negado, sino que debe ser comprendido y tratado con amabilidad. Al aprender a practicar la autocompasión en esos momentos de enojo, me di cuenta de que podía transformar la energía de la ira en una oportunidad para aprender, sanar y crecer. La autocompasión no es lo mismo que la autocomplacencia. No se trata de justificar comportamientos destructivos ni de ignorar nuestras responsabilidades. La autocompasión es el acto de ser amable y paciente con nosotros mismos, especialmente en los momentos de dificultad. En lugar de castigarnos por sentir ira, podemos reconocer que esa emoción es una respuesta humana válida a determinadas situaciones. Cuando nos sentimos enojados, muchas veces nuestra mente se llena de juicios sobre nosotros mismos. ¿Por qué me estoy enojando por algo tan trivial? Soy una persona terrible por no controlar mejor mis emociones. Esos pensamientos solo incrementan la frustración, creando un círculo vicioso que nos aleja de la paz. La autocompasión, por el contrario, nos invita a tratar de entendernos con gentileza. En lugar de cuestionar nuestra reacción o etiquetarnos como malos por sentir enojo, podemos decirnos, está bien sentirme así. La ira es una emoción natural. Ahora, ¿qué puedo aprender de esto? Este enfoque transforma nuestra relación con las emociones. En lugar de ver la ira como un enemigo que debemos eliminar a toda costa, podemos verla como una señal, una oportunidad para investigar lo que está sucediendo dentro de nosotros. La autocompasión nos invita a mirar esa ira no con condena, sino con curiosidad y apertura, preguntándonos qué necesidad insatisfecha está detrás de ella, qué miedo o inseguridad está tocando nuestra puerta. Al hacerlo, nos tratamos con el mismo cuidado que le ofreceríamos a un amigo cercano, que al igual que nosotros, está pasando por una emoción difícil.
La amabilidad con nosotros mismos es esencial para gestionar cualquier emoción, pero en el caso de la ira es aún más crucial. Cuando nos sentimos enojados, nuestros sistemas emocionales y físicos están sobrecargados. La ira puede desatarse por una sensación de injusticia, vulnerabilidad o impotencia, y en esos momentos, ser duros con nosotros mismos solo incrementa el sufrimiento. La autocompasión actúa como un bálsamo para el alma, calmando la reacción impulsiva de la ira. Cuando nos tratamos con gentileza, nuestra mente se tranquiliza y podemos reflexionar más fácilmente sobre la situación en lugar de lanzarnos a una reacción desmedida. La autocompasión es como el ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando las olas emocionales parecen amenazar con desbordarnos. Por ejemplo, en el calor de una discusión acalorada, es fácil caer en la tentación de responder con rabia, de defendernos a toda costa. Sin embargo, si practicamos la autocompasión, podemos tomar un paso atrás y darnos el espacio para calmar nuestras emociones antes de hablar. En lugar de juzgarnos por sentir ira, nos damos permiso para sentir lo que estamos sintiendo y luego elegimos actuar desde un lugar más tranquilo y racional. Esto no significa que debamos dejar que la ira se apodere de nosotros o justificar comportamientos destructivos. La autocompasión no es un pasaporte para la pasividad o la indiferencia. Al contrario, al ser amables con nosotros mismos, podemos tomar las riendas de nuestra emoción de manera más consciente, eligiendo no dejar que nos controle, sino utilizarla como una oportunidad para aprender y tomar decisiones más sabias. Un obstáculo común para practicar la autocompasión es la tendencia a caer en la autocrítica. Nos decimos cosas como, soy una persona irritable, nunca voy a poder controlarme, soy una mala persona por enojarme. Esta actitud solo refuerza el ciclo de la ira, porque nos hace sentir más desesperados y al mismo tiempo más enojados con nosotros mismos. La autocrítica solo agrega una capa extra de sufrimiento innecesario. Cuando somos compasivos con nosotros mismos, aprendemos a romper ese ciclo. En lugar de centrarnos en la crítica destructiva, comenzamos a enfocarnos en lo que podemos hacer mejor la próxima vez. La autocompasión nos invita a entender que todos cometemos errores y que, en lugar de martillarnos con pensamientos negativos, podemos buscar maneras de mejorar, aprender y crecer. De hecho, la autocompasión también tiene el poder de ayudarnos a ver nuestras emociones con mayor claridad. Si nos criticamos por sentir ira, es probable que no podamos ver qué está detrás de esa emoción. Pero si nos tratamos con amabilidad, podemos acceder a una comprensión más profunda de nosotros mismos y, como resultado, manejar nuestra ira de una manera más efectiva. La autocompasión nos ayuda a transformar la ira en una lección, en lugar de un obstáculo. Practicar la autocompasión no solo nos ayuda a gestionar la ira de manera más efectiva, sino que también fortalece nuestra resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad de afrontar las adversidades de la vida con flexibilidad y serenidad. En lugar de ser arrastrados por cada oleada de emoción negativa, los individuos resilientes pueden enfrentar las dificultades con un sentido de equilibrio. La autocompasión nos permite ser más resilientes porque, cuando nos tratamos con amabilidad en momentos de dificultad, podemos recuperar el control más rápidamente. Nos permitimos sentir lo que sentimos, pero no nos quedamos atrapados en la emoción. La ira puede ser fuerte, pero la autocompasión nos da el espacio para no identificarnos completamente con ella, lo que nos ayuda a superar las dificultades con mayor facilidad. Número 14. Reconoce el despertar de la ira. Una de las lecciones más duras que me tocó aprender fue que, aunque la ira es una emoción natural, no siempre es la mejor respuesta a los desafíos de la vida. Durante años, me encontré atrapado en un ciclo en el que la ira era mi reacción predilecta ante cualquier obstáculo o contratiempo. Cada vez que algo no salía como yo lo había planeado, me dejaba arrastrar por esa marea de frustración que no solo me desconectaba de la situación, sino también de mi propio bienestar. Lo peor de todo es que cuando reaccionaba con ira, rara vez encontraba una solución real. Al contrario, el enojo solo empeoraba las cosas, como si, al liberar esa presión acumulada, creía que estaba haciendo justicia o expresando lo que sentía.
cuando en realidad solo estaba alimentando más caos. Me di cuenta poco a poco que el enojarme no me traía paz, ni solución, ni satisfacción real. Al contrario, me alejaba más de lo que realmente quería. Comprensión, calma y equilibrio. Fue en ese punto donde comencé a replantearme cómo manejar la ira, no como una emoción a suprimir, sino como una señal de alerta. Me di cuenta de que la ira, cuando no la dejamos que nos controle, puede ser una valiosa herramienta de autoconocimiento. Pero para que eso suceda, es esencial aprender a revisar y evaluar constantemente la ira, como si fuera un termómetro que nos indique cuándo estamos perdiendo el control de nuestra emocionalidad. La clave está en convertirla en una oportunidad de reflexión y crecimiento. El primer paso para no dejarnos arrastrar por la ira es reconocer cuándo empieza a despertar en nosotros. No es algo que ocurra de la nada, sino que la ira suele estar precedida por una serie de señales sutiles. Un nudo en el estómago, una tensión en los hombros, un incremento en el ritmo cardíaco, una sensación de calor en la cara, pensamientos que se vuelven cada vez más rápidos y más intensos. Estas son las primeras señales de que algo dentro de nosotros está alterado. Cuando empezamos a identificar estos indicios, se abre ante nosotros una oportunidad de frenar antes de que la ira tome el control. Es como cuando estamos al borde de un precipicio y al sentir el viento en el rostro, podemos elegir dar un paso atrás antes de caer. Al igual que con el viento, debemos aprender a reconocer esos signos de manera temprana. A veces, todo lo que se necesita es un segundo para detenerse y observar, para darnos cuenta de que la ira está tomando forma. Este es el momento en el que debemos hacer una pausa. En lugar de lanzarnos a reaccionar de inmediato, podemos tomar un respiro profundo, cerrar los ojos por un instante o incluso contar hasta 10. Es una forma sencilla pero efectiva de interrumpir el proceso automático de la ira y crear espacio para una respuesta más reflexiva. Una vez que somos capaces de reconocer la ira en su fase temprana, el siguiente paso es entender de dónde viene. Es fácil creer que el enojo es causado por la acción de otra persona o por una circunstancia externa, pero rara vez es tan sencillo. La ira, muchas veces, no se trata solo de lo que está ocurriendo en ese momento, sino de cómo lo interpretamos. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué me está afectando esto de esta manera? Tal vez lo que te ha molestado es una crítica que en apariencia parece injusta, pero la raíz de tu ira podría estar en una herida emocional previa, en una inseguridad o en una expectativa no cumplida. La ira, en muchas ocasiones, es una emoción secundaria, una respuesta que surge no por lo que ocurre en el presente, sino por algo que no hemos resuelto en el pasado o por algo que no hemos sabido gestionar adecuadamente. Este proceso de autoevaluación puede ser incómodo, porque nos obliga a mirar hacia adentro, pero es esencial si queremos no solo controlar la ira, sino también comprenderla. Tal vez no solo se trata de lo que otra persona dijo o hizo, sino de lo que eso significa para ti. ¿Te sentiste desvalorizado? ¿Te sentiste ignorado? ¿Sentiste que se cruzaron tus límites? Al entender el origen de nuestra ira, podemos comenzar a ver que, más que un ataque de la otra persona, lo que realmente necesitamos es sanar nuestra propia relación con nosotros mismos. Una vez que hemos identificado el origen de nuestra ira, llega el momento de poner la situación en perspectiva. La ira tiende a hacernos ver las cosas de manera distorsionada. Cuando estamos enojados, tendemos a exagerar los problemas, a verlos como si fueran mucho más graves de lo que realmente son. La situación puede parecer un desastre total, pero si tomamos un paso atrás y la analizamos con calma, puede que descubramos que no es tan grave como pensábamos en ese momento de tensión. Número 15. Responde en lugar de reaccionar. La vida cotidiana está llena de momentos que nos ponen a prueba, personas que no cumplen con nuestras expectativas, situaciones inesperadas que desbaratan nuestros planes, desafíos que parecen superar nuestras capacidades. En estos momentos, muchas veces la reacción inmediata es la ira, la frustración o el enojo. ¿Quién no ha experimentado en algún momento la sensación de perder el control ante algo que nos molesta profundamente? El tráfico, una crítica no solicitada, un malentendido con un amigo, una injusticia que nos parece evidente. Y sin embargo, ¿es esta la mejor manera de lidiar con estos momentos? Si bien es natural que las emociones surjan, una vida plena y equilibrada
no depende de la rapidez con que reaccionemos, sino de la capacidad que tenemos para responder con conciencia y reflexión. La diferencia entre reaccionar y responder es fundamental para el crecimiento personal. Reaccionar es un acto impulsivo, casi instintivo, que está basado en un patrón automático de respuestas emocionales. Reaccionamos porque algo nos ha provocado, porque nos sentimos atacados, maltratados o injustamente tratados. Este tipo de respuestas suelen estar teñidas por el enojo, el resentimiento y el juicio. Son respuestas que, en la mayoría de los casos, no resuelven el conflicto, sino que lo agravan. Nos atrapan en un círculo vicioso de emociones desbordadas que nos alejan de la paz interior. Por otro lado, responder implica una acción más consciente y controlada. Es una respuesta que emerge después de un momento de reflexión, de tomar un paso atrás y observar la situación con mayor claridad. Cuando respondemos, no estamos dejando que nuestras emociones dicten lo que debemos hacer, sino que tomamos la responsabilidad de elegir cómo actuar ante lo que sucede. Responder nos da la capacidad de actuar desde un lugar de equilibrio, de pensar en soluciones en lugar de simplemente reaccionar ante la provocación o el malestar. El enojo es una emoción que forma parte de la naturaleza humana. Es una respuesta emocional que se activa cuando sentimos que algo nos está siendo negado o que nuestra integridad está siendo amenazada. A veces, esta sensación de amenaza es real y legítima. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, el enojo surge por malinterpretaciones, expectativas no cumplidas o situaciones fuera de nuestro control. Una de las razones por las que nos resulta tan difícil no enojarnos es que vivimos en una cultura que muchas veces valida las emociones de manera superficial. Nos enseñan a defendernos, a luchar por lo que queremos y a no permitir que nadie nos pase por encima. Este tipo de mentalidad, si bien tiene su lugar en ciertos contextos, a menudo nos lleva a adoptar una postura defensiva ante casi todo. Nos sentimos constantemente desafiados y en lugar de tomar un momento para pensar, respondemos de manera impulsiva. El enojo se convierte entonces en una respuesta predeterminada, un mecanismo de defensa ante lo que percibimos como una amenaza. Otro factor que alimenta nuestro enojo es la falta de autoconocimiento. Muchas veces no sabemos por qué nos enojamos con tanta facilidad. El enojo se activa como una reacción automática a estímulos que ni siquiera hemos analizado en profundidad. No entendemos que, en muchos casos, el origen de nuestro enojo no está tanto en la otra persona o la situación, sino en nuestra propia interpretación de los hechos. Es nuestra percepción, nuestra historia, nuestras expectativas las que están coloreando nuestra reacción. Mientras más identificados estemos con nuestros pensamientos automáticos, más difícil será desactivar esa reacción y optar por una respuesta más equilibrada. El primer paso para responder en lugar de reaccionar es reconocer que tenemos el poder de elegir cómo actuar ante cualquier situación. Aunque nuestras emociones puedan surgir de manera repentina y violenta, siempre existe un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta. Ese espacio es nuestro poder. Y la clave para manejar nuestras emociones es entrenar nuestra mente para aprovechar ese espacio de la manera más consciente posible. Uno de los primeros enfoques que puede ayudarnos en este proceso es la práctica de la atención plena o mindfulness. La meditación y la conciencia del momento presente nos enseñan a estar alertas a nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Cuando estamos plenamente conscientes de lo que estamos sintiendo, podemos observar la emoción como algo que está ocurriendo en nosotros, pero sin dejar que nos controle. En lugar de dejarnos arrastrar por el enojo o la frustración, podemos hacer una pausa, respirar profundamente y tomar un momento para decidir cómo queremos responder. Este proceso de tomar distancia entre lo que sentimos y lo que decidimos hacer nos da la oportunidad de elegir una respuesta más racional, más alineada con nuestros valores y con la solución del problema. En lugar de arremeter contra alguien que nos ha molestado, podemos elegir una respuesta tranquila y asertiva que, lejos de alimentar el conflicto, lo resuelva de manera madura. Otro componente esencial para evitar el enojo es la empatía. A menudo, nos enojamos porque interpretamos los actos de los demás de manera personal. Si alguien nos critica, tendemos a pensar que nos están atacando como personas, cuando en realidad
Lo que esa persona está haciendo es expresar una opinión o una emoción. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, es más fácil ver que, en muchos casos, las acciones de los demás no tienen nada que ver con nosotros en un nivel profundo. La mayoría de las veces, las personas están actuando desde su propia historia, sus propias limitaciones y su propia perspectiva. Practicar la empatía nos permite entender las motivaciones de los demás y, por ende, reducir el nivel de conflicto interno que sentimos cuando nos sentimos agredidos. Cuando comprendemos que las personas no actúan en nuestra contra de manera intencionada, sino que, muchas veces, están lidiando con sus propias luchas internas, el enojo pierde fuerza. La empatía nos permite humanizar a los demás y, en lugar de verlos como enemigos, podemos verlos como personas que, al igual que nosotros, están tratando de encontrar su camino.